Como referencia vamos a utilizar esta molécula, es una molécula clásica, yo la comento porque, la utilizo siempre porque ustedes también la pueden encontrar si en algún momento entran en alguno de los archivos de Bruker o esta espectroscopía de correlación o COSI, básicamente ya lo comentamos alguna vez, que tenía normalmente como base un par de pulsos de 90 grados, que son aquellos que permiten generar el experimento y obviamente una feed. Y la observación que nosotros tenemos, ¿cierto? Está asociada obviamente a la molécula, cada uno de la numeración que aparece en el espectro protónico que está pegado en el eje horizontal del espectro, ¿cierto? Como comentamos, está reproducido en la diagonal y todas las correlaciones que aparecen por fuera de la diagonal, que uno los puede ver, obviamente que están cruzadas. Esto se ve mejor cuando el gráfico del espectro se genera más bien cuadrado. Esto está un poco, digamos, extendido, así que no se aprecia muy bien eh, lo que yo diría que sería, digamos, una línea perpendicular a la diagonal que me permite ver todas las correlaciones duplicadas. Esto es el COSI. Algunos ejemplos que se muestran acá, que ya lo habíamos visto anteriormente, para revisar todas las correlaciones que se pueden observar. Y esto básicamente, la única diferencia con el experimento anterior es que se conoce como DQF-COSI, que es el nombre que aparece acá, pero que en realidad eh, es uno de los muchos experimentos COSI que se realizan y que tiene como ventaja muchas veces generar una mejor resolución en los valores de los acoplamientos. Pero el experimento es exactamente el mismo. El siguiente experimento que vamos a observar son dos experimentos que yo ya les había comentado a ustedes, que son los experimentos que son el experimento HSQC o el H que lo estuvimos viendo, que es un experimento que hicimos en la secuencia de experimentos para práctica y que yo les voy a mostrar ahora dos experimentos que hacen exactamente lo mismo, pero que fueron desarrollados históricamente de manera diferente. Uno de ellos es el Héctor, aquí aparece, ¿cierto?, que corresponde a una eh, correlación espectroscópica heteronuclear y que se conoció como Héctor, básicamente, y que permite encontrar correlaciones de tipo X con H. Básicamente la mayoría de los experimentos están desarrollados de esa manera, o sea, lo que nosotros vemos es una correlación heteronuclear porque en realidad es una constante de acoplamiento J que en el caso particular está asociado a una correlación X con protón. La correlación, Héctor, habitualmente corresponde a una correlación a un enlace, y en el ejemplo o los ejemplos que se muestran acá, correspondería, ¿cierto?, a la posibilidad de observar una correlación de un enlace carbono-protón o simultáneamente una correlación de un enlace que puede ser nitrógeno-protón, como es la que se observa acá. En el caso del diagrama que nosotros observamos, que ya los conocemos, lo que yo voy a observar es el espectro del carbono 3. Aquí aparece el 1 que lo perdí abajo. Y voy a recoger también el espectro desde el canal del carbono. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que voy a estar mirando es una constante de acoplamiento carbono-hidrógeno a un enlace. ¿Cómo se consigue? Bueno, como es una correlación heteronuclear, yo necesito activar simultáneamente dos canales. En el caso de este, canal 13 y canal 1 de protones. Y en el caso de la otra eh, correlación que se muestra para NH, que sería nitrógeno-protón, obviamente el canal que cambia en vez de carbono 13 es el del nitrógeno. Eh, en esta secuencia de pulso, lo que se hace en el canal de recolección, que es el canal del carbono, básicamente lo que se dan son dos pulsos, un pulso de 180 y un pulso de 90 con tiempos de espera. Y en el canal de protón, obviamente que es el canal que no se observa y que al momento de recoger la feed se desacopla para que no se siga produciendo intercambio de energía o acoplamiento y que toda la codificación que se hizo con los pulsos anteriores en ambos canales sea recogida en la feed.
Entonces, en el canal de protones lo que se hace es un pulso bimedio. ¿Por qué primero en protones? Yo les comenté que habitualmente el impacto de pulsar protones es que su abundancia natural es mayor. Por lo tanto, si yo pulso protones, digamos, siempre voy a encontrar al lado de un protón un carbono 13 y por lo tanto puedo incrementar la respuesta. Los pulsos de pi saben que básicamente lo que generan es una pulsación que genera 180 grados, que a veces se utiliza para desenfocar o para reenfocar las señales. Y en este caso particular, lo que se hace es generar dos pulsos de 90 grados al momento de la feed. Y lo más importante es que los tiempos claves que se plantean acá, que permiten, ¿cierto?, tanto antes y después de los pulsos finales, que son simultáneamente de 90 en carbono y en protones, si el tiempo, el delta, entre ellos, o el tau, corresponde a está 1/1 de la constante de acoplamiento de carbono a protón. ¿Mm? Es un acoplamiento a un enlace por lo que estamos observando. Este experimento que acabamos de ver permite obtener estas correlaciones, pero también las mismas correlaciones se pueden obtener por dos experimentos que funcionan de manera distinta. Estos otros experimentos, si ustedes ven, van a encontrar inmediatamente una diferencia, ¿cierto? Primero, observen que en el Héctor que estábamos mirando, el espectro yo lo recogía desde el canal del protón. En estas otras versiones, lo que estoy haciendo es recogiendo el espectro del canal del carbono. Y el desacoplamiento que voy a hacer acá, obviamente, lo hago para el núcleo X o en el caso de estos, X puede ser protono carbono, según los ejemplos que hemos visto. En realidad podría ser cualquier núcleo distinto de protones. Esta diferencia hace que estos experimentos hayan sido desarrollados para lo que se conoce como sondas inversas, que habitualmente se plantean como que el núcleo de protón es el que va a estar más cerca de la gradiente. Recuerden ustedes que la bobina que mide los núcleos literalmente es una bobina eléctrica que está en el fondo enrollada alrededor donde va a quedar el tubo de RMN y claramente no se pueden poner las dos simultáneas, entonces se pone una más cerca del tubo y la otra inmediatamente por fuera. En el caso superior, lo que se buscaba optimizar con el diseño era la recuperación de los espectros de carbono 13. Por lo tanto, se le llamó sonda directa porque la bobina, la más cercana al tubo, a los núcleos que se querían medir, era la del núcleo X. O carbono, protón, flúor, etcétera, lo que yo tuviese en ese canal. Y en este otro, como las ondas inversas, lo que se hace en realidad se aprovecha que la mayor abundancia del protón va a actuar como un amplificador de señales. Por lo tanto, se recogen desde protones y la sonda es inversa. Por lo tanto, ahora la bobina que mide el núcleo de protones es la que está más cerca del tubo. Y estos experimentos, ¿cierto? Fueron desarrollados de esa manera y se conocen como HSQC, HMQC. Cada uno, ¿cierto? Tiene una definición. En el caso del HSQC es una coherencia cuántica heteronuclear simple y asocia con la idea que es un enlace. Y el otro, que es el HMQC, es una coherencia cuántica heteronuclear múltiple, esencialmente, que corresponde, ¿cierto?, a el mismo experimento, pero medida de manera distinta. ¿Qué hace este experimento distinto? Bueno, nada más que las secuencias de pulsos que se siguen. En ambos casos podemos observar, en el caso del HMQC, está un poco más de acuerdo a lo que hemos estado revisando, definido los pulsos 90 y los de 180 por color, y claramente arriba lo que se dan son secuencias básicamente de pulsos de 90. ¿Qué hace distinto a estos dos experimentos? Que se pueden obtener con una sonda inversa. Lo que lo hace distinto es esencialmente la capacidad que tienen ambos para, entre comillas, separar las señales que le interesa de las señales que son llamadas en términos genéricos en RMN como artefactos, que son un poco las respuestas indeseables y que inevitablemente muchas veces no se pueden eliminar completamente porque recuerden que la forma de seleccionar es sencillamente pulso y tiempo, y los tiempos están asociados con las constantes de acoplamiento.
Por lo tanto, ¿cierto? En algunos casos, una constante de acoplamiento que sea más que un enlace puede generar residuo observable o cualquier otro factor que aparezca en el espectro. En definitiva, para términos prácticos, lo que uno observa es que, o lo que yo he observado, de acuerdo a la experiencia que tengo con estos experimentos, es que el HMQC es un experimento bastante más robusto. Siempre yo consigo señales con menos pulso, pero tiene como desventaja que es un poco menos selectivo. Siempre recoge muchas impurezas y viene habitualmente acompañado de algunos artefactos. En relación con el HSQC, que yo diría que es un poquito menos sensible, uno requiere un poco más de tiempo para recoger buenas señales, pero la ventaja con respecto al HMQC, que si bien no es robusto, es más selectivo y entrega un experimento más simple. Así es que eso en general. Por alguna razón, que ya yo creo que por comodidad del equipo, por lo que hemos hecho siempre, y porque de alguna manera yo fui poniendo en su momento el experimento HSQC a punto, en el laboratorio nuestro suelen medirse solo HSQC y raramente alguien mide HMQC. ¿Dudas? Ok. Profe, ¿cuál sería entonces una ventaja del HMQC frente al HSQC? La ventaja del HMQC es que es más robusto. Siempre va a obtener respuesta. Ya. La se- la- Uno le suele llamarle a eso como una suerte de sensibilidad. En general, el HMQC, lo que tú obtienes a menos tiempo son diferencias entre la señal ruido que son bastante más notorias que en el caso del HSQC, lo que significa que puedes medirlo con menos tiempo. Y habitualmente anda bien, tú también cuando tú tienes algunas mezclas por ahí, o sea, es un experimento robusto en ese sentido. Y el HSQC básicamente es más, discrimina mejor las señales con respecto a cualquier otro artefacto que aparezca en el experimento. ¿Mm? Vale. Re- ¿Ok? Mm. Avancemos, ¿cierto? El otro experimento que ustedes también van a observar o conocen. Mm. Bueno, aquí está el experimento que yo les había comentado anteriormente definido. Dado que en el caso anterior lo que hicimos fue discutirlo. Acá discutimos los pulsos. Bueno, ¿qué observamos? ¿Qué en realidad que nos interesa? Este es uno de los experimentos que yo les pedí que resolvieran pronto. Este es uno de los primeros porque es muy simple de interpretar. De hecho, yo creo que es un poco más complejo interpretar las secuencias de pulsos que se manejan. Acá, por ejemplo, tenemos una versión de HSQC y donde se ve una secuencia de pulsos y tiempo. Y acá abajo, al final, incluso podemos observar un tercer canal que aparece como G, que es un canal de gradiente que al final algo les voy a comentar. ¿Ok? Entonces, en ese punto, eh, este experimento, siendo complejo en la forma de obtenerlo, la información es bastante simple. Es un experimento 2D que tiene un canal que aparece, que ustedes lo pueden ver, que no es difícil interpretar, que corresponde al carbono 13, sencillamente por las ventanas que van desde 0 a 200, y el otro que es la ventana clásica del experimento 1H, que aparece con ventanas normales, digamos entre 0, 2 y 15, depende del experimento. Eh, la forma habitual de presentación en todos los programas, el método que ustedes usan es que el experimento de protones aparece en el eje horizontal y el carbono 13 queda en el eje vertical. Y las presentaciones comunes hacen es, habiendo medido un espectro de protones y uno de carbono 13, lo que no siempre se hace. En realidad, uno puede obtener un HCQC sin medir el espectro de carbono 13. eh, en el equipo, entre paréntesis, el automático siempre nos pide que midamos el protón, básicamente por necesidad de calibrar o por un manejo de programa más que nada. Pero uno puede hacer un HSQC sin haber medido previamente ni carbono 13 ni protones. Sin embargo, siempre al menos vamos a tener el espectro de protones y lo que hace uno, entre comillas, lo pega o lo pone como una proyección en los ejes correspondientes. De tal manera que el análisis finalmente es muy simple, porque lo que se hace es tomar cada una de las señales. Por ejemplo, vamos a tomar esta señal que aparece acá
Y esta señal lo que vamos a hacer es la vamos a proyectar hacia la vertical y simultáneamente hacia la horizontal, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos, ¿cierto?, que esa señal o esa correlación que aparece ahí identifica este protón y este carbono. Ahí aparece en el espectro indicado 4, y si uno mira, acá tengo el número 4, y corresponde claramente, ¿cierto?, a un protón y a un carbono aromático, lo que concuerda con los resultados. La señal del protón acá está en aproximadamente pasadito de 8, y la señal del carbono está en 115, 116, que son las zonas normales que aparecen señales de carbono. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Esto qué me dice? Que ese protón está enlazado a ese carbono. Por lo tanto, yo puedo construir perfectamente esta correlación y en una gráfico, en una tabla, informo, ¿cierto? Que la señal que está en la posición 4, ¿cierto? Corresponde a un, qué sé yo, a un carbono que está, digamos, por ejemplo, en 115, y a un protón que está, digamos, en 8, algo, 8,3 más o menos. Entonces uno va construyendo una tabla, que es lo que yo le he pedido, para obviamente estas señales. El número es 4, se ve muy mal. 113, 115 más o menos acá. Ya. Y eso es obviamente un experimento, un dato que se obtiene utilizando concertadamente las señales de HSQC, que es el experimento 2D, con protón y carbono 13. ¿Dudas con esto? Porque es parte del trabajo. ¿O está claro? Profesor, ¿cómo está? Buen día. ¿Podría volver a repetirlo? Hace poquito que me uní. Ah, perfecto, ya. Lo que, Sí. Andrea, mira, lo que conversamos son los experimentos Ujú. eh, 2D clásicos, que incluso lo que ustedes están viendo. Yo no sé si alcanzaste a ver anteriormente, pero en la transparencia anterior lo podemos conversar con detalle, mostrar que de los experimentos que buscan observar una correlación de un enlace heteronuclear, porque implica dos núcleos distintos, carbono y protones, por ejemplo, tenemos tres experimentos clásicos que son HSQC, HMQC y Héctor. Eh, Difiere el Héctor de los otros básicamente por en qué canal se obtiene el espectro. Y difiere el HSQC del HMQC, si bien ambos se obtienen por el canal de protones, en la secuencia de pulsos que utilizan. Los Mm. efectos, conversábamos, ¿cierto?, tienen que ver con cosas instrumentales. Por ejemplo, el Héctor fue definido cuando se desarrolló una sonda llamada directa, que en el fondo la bobina eh, que hace las detecciones de la señal de los núcleos por haber aplicado las radiofrecuencias, la bobina para el núcleo X, en este caso carbono 13, se encuentra más cerca del tubo, y por detrás, posterior o de manera envolvente, está el canal de la bobina del protón. Se hicieron buscando medir más eficientemente los núcleos menos abundantes o con constantes de giro magnética menores. Los otros, Mm. se desarrolló una sonda inversa, que en realidad lo que se propone es ahora que, si bien el núcleo de protones es el más abundante, va a quedar directamente más cercano al núcleo, más cercano del tubo en el fondo, la bobina, y pues por fuera la bobina del carbono 13. Aparentemente esto sería menos eficiente, pero la propuesta es que el protón, siendo tan abundante y con una constante giромagnética muy alta, actúa en el fondo como un amplificador de señal. Por eso que al cambiar esta sonda se decide que hay que medir ahora desde la señal del protón, por ejemplo, que serían estos dos de acá, y en el otro caso, ¿cierto?, de la señal Mm. del carbono. Esto Ah, es ya. lo teórico, ¿cierto? Y finalmente, la última comentario era que estos dos, que son de sonda inversa, se miden en general. Ahora, discúlpeme, estaba un poquitito resfriado también. Se miden, ¿cierto?, por estos experimentos, y que la diferencia entre ellos tiene que ver esencialmente con que en el caso del HMQC entrega señales más robustas, es más,
yo diría un poquito más sensible, pero que es poco selectivo y no discrimina bien de algunos artefactos que son señales adicionales o podríamos decir que no deberían observarse, que no se espera observar, pero que finalmente como los experimentos son por pulsos y tiempo, es imposible eliminar todos los procesos de transferencia de energía o acoplamiento. Y el HSQC, por el contrario, un experimento que si bien es un poco menos sensible, es mucho más selectivo respecto a los artefactos y da espectros que se ven más bonitos, digamos, más limpios. Y lo que se muestra acá, estamos en eso, un experimento HSQC, ¿cómo se observa? Y lo que les comentaba un poco para reproducirlo rápidamente es que si yo tomo cualquier correlación, que es la forma en que se nombran estas señales, y proyecto en el eje horizontal y en el eje vertical, me encuentro, ¿cierto?, con dos desplazamientos químicos. ¿Mm? El de carbón, de protón, en la horizontal que está, yo diría uno 8,2, 8,1, y en la vertical me encuentro con un desplazamiento químico que de acuerdo a acá debería ser unos 114, 115. Por lo tanto, ¿cierto? Estos desplazamientos corresponden al J1, estos acoplamientos o estas correlaciones carbono-protón. Y lo que me indican es que eh, eh, quienes correlacionan directamente a un enlace son este protón y este carbono, que corresponden, una vez que se hace la interpretación, corresponde precisamente a la posición 4. ¿Mm? Recuerden ustedes que las posiciones que usamos para el RMN no tienen mucho que ver con aquellas que están sugeridas por la UPAC, sino que son números que van a utilizar en función de encontrar correlación. En este caso, entiendo que está más bien definido buscando interpretar perfectamente el espectro más que por una situación de UPAC. Eh, y eso es lo que es un experimento HSQC. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Si ustedes cuentan todo el número de señales que aparecen, van a encontrar, obviamente, todas las señales que tienen carbono e hidrógeno. Por lo tanto, la señal que corresponde al 5, que aparece acá, a la señal y a la posición 6, no aparecen correlaciones en el espectro, porque son carbonos cuaternarios. ¿Y dónde uno encuentra? Bueno, aquí, por ejemplo, hay un carbono cuaternario que si uno proyecta no tiene señal, lo que significa entonces que claramente el HSQC es un experimento que me entrega correlaciones carbono-hidrógeno un enlace. Se parece un poquito al DEP. ¿Recuerdan que el DEP solo muestra carbono e hidrógeno? Bueno, pero la diferencia Ujú. con el... ¿Sí? Profe, le sigo. Sí, ya. En el caso, cierto, del DEP solo uno puede presumir fragmentos, pero acá encuentra qué carbono con cada hidrógeno. Por lo tanto, uno puede recoger utilizando el espectro de protón, que es lo que yo les pedí, carbono 13, DEP y HSQC, uno puede construir una tabla exactamente sabiendo qué carbono con qué protón y dejando, digamos, como desconocido o no interpretado los carbonos cuaternarios, porque claramente no lo identifica. Pero el resto están todos identificados. Si en el trabajo después ustedes tienen un poquito de tiempo, observen y sigan toda las señales, los números que están en la molécula, que aparece acá a la derecha, y traten de ir mirando, ¿cierto? Que todos aquellos que tienen protones aparecen todas las señales acá reproducidas. Insisto, que no vemos, que para los experimentos que vienen, ¿qué es lo que no estamos viendo? Ese carbono, lo estamos viendo a ese, acá hay otro que es cuaternario, ¿correcto? Creo que son, acá hay otro, ¿correcto? Todos esos carbonos no se observan en este espectro y obviamente tampoco se observan los nitrógenos porque estos pertenecen a un núcleo distinto y lo que yo estoy viendo en este experimento es una correlación protón-carbono. Me da la impresión que acá tengo otro nitrógeno que tampoco observo. Entonces, debería observar todas las otras señales y debería tener todas las correlaciones que aparecen. Si uno observa, son adecuados. Además, tiene una ventaja adicional. Cuando ocurre que yo tengo, ¿cierto? Estas correlaciones que si uno las proyecta, debería ir para ese carbono, encuentra que este carbono correlaciona con dos protones. Entonces la explicación, obviamente, es el 15. Si nosotros nos vamos al número
15, que está acá. Y como esta es una molécula bastante restringida, tiene restricciones conformacionales por la cantidad de anillos, hace que HB y HA sean núcleos distintos. Uno puede ser ecuatorial y el otro axial, por ejemplo, en la estructura, dado que este núcleo interno es de 6 carbonos. Entonces uno puede simular que tiene alguna estructura bote o silla y hace que HB y HA no sean exactamente iguales. Por lo tanto, su espectro protónico muestra dos protones distintos, pero ambos protones están unidos al mismo carbono. Entonces, por eso acá son identificados que son 15B y 15A. Para efecto de este experimento, claramente no se puede saber cuál es 15A o 15B. En esta molécula ya se conoce por otros experimentos adicionales, pero bastaría poner acá, para efecto de la primera etapa, como 15 y 15 para indicar que son dos protones que están unidos al carbono 15, pero que entre ellos son diastereotópicos, es decir, no son equivalentes por distribución dentro de la molécula. ¿Dudas? Me parece que hay otros, por ejemplo, el 20 acá está, es una situación parecida, por eso que esta molécula es bien interesante porque muestra muchos de los fenómenos que uno observa, que serían obviamente los protones 20. Hay un 18, si ustedes acá muestran a los 18 acá ven solamente una correlación, más bien, que es esa, que está ahí, y ese 18 indica que H y HB no se discriminan entre ellos. El 17, tampoco, nosotros miramos el 17, se ve que HA y HB no se discriminan, lo que significa entonces que son enantiotópicos, es decir, son químicamente equivalentes porque el movimiento molecular les permite, ¿cierto?, un movimiento que es mucho más rápido que el tiempo de detección del equipo. Entonces uno lo observa eh, sin que se puedan discriminar, a diferencia de las otras señales que son 17 y 20, 15, digamos, y el 20 que sí se pueden discriminar. Eso es en general. El resto, digamos, es un poco práctica de ir leyendo. Hay que ser un poquito paciente con esto porque acá no hay mucho que presumir. La información es directa, pero hay que obtenerla con cuidado para no equivocar la asignación. Yo sugiero que no presuman mucho en esta parte, o sea, anotan lo que observan. ¿Dudas? Ninguna profecía se entendió. De mi parte, no. Vamos a... Perfecto. Entonces, acá les muestro solo, porque ya lo conversamos, por ejemplo, un experimento HMQC real, digamos, que es de bueno, el que les mostré también es anterior, pero está muy bien medido, digamos, en un experimento de 400 como el nuestro, pero hecho con mucho detalle. Este es otro experimento que yo encontré en un equipo de 500, que es un poco más amplio que el nuestro, pero eh, aparentemente en un equipo un poco más antiguo, y es un HMQC, y ustedes pueden observar que las correlaciones son un poquitito más complejas, y la gracia del HMQC es que muestra, es robusto. ¿Mm? Y este hace lo mismo que el anterior, pero es un diseño diferente, digamos, experimental. Este otro HCQC, que para una molécula muy chiquitita, y ven que están las correlaciones correspondientes. Los dejé acá solo para que ustedes... esto me quedó repetido. No me di cuenta que lo había escrito 2 veces. Bueno, pero es solamente para que vieran. Nos cambiamos ahora. Uno de los experimentos más interesantes y quizás uno de los que genera más dificultad en su interpretación es el HMBC, que es el que nosotros observamos, que es una correlación que se llama correlación cuántica eh, heteronuclear múltiple, que se refiere a una correlación de largo alcance, básicamente, que son a más de un enlace. Perdón, esto está un error. Ya, esto voy a corregir esto porque me acabo de dar cuenta que lo dije con un error importante. Esto que está acá, la definición es de HMQC. Y yo quiero ver el HMBC. Entonces, esto es incorrecto, lo voy a corregir. Pero por ahora HMBC son eh, algo así como
correlaciones, digamos, de largo alcance, correlaciones de enlaces de largo alcance, o algo así, no recuerdo exactamente la correlación. Y la contraparte, digamos, que fue hecha originalmente, corresponde al COLOC, que es una correlación espectroscópica de acoplamientos de largo rango o largo alcance también. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que estos experimentos están diseñados para observar acoplamientos o correlaciones a 2 y 3 enlaces para núcleos distintos, por lo tanto siempre van a ser correlaciones heteronucleares. ¿Por qué J3 y J2 simultáneamente? Bueno, por una razón simple, porque si bien las constantes, por ejemplo, voy a usar solo la del carbono, las constantes de acoplamiento a un enlace de carbono-protón son alrededor de 145 Hz. Eso es valores más y menores que eso, pero alrededor, como punto medio, podríamos decir 145. Las correlaciones, en cambio, a 3 enlaces y a 2 enlaces son de alrededor de 25 más o menos, o sea, casi un orden menos, 15, 25 por ahí, y no se discriminan entre ellas, es decir, una correlación a 2 enlaces, protón-carbono, y a 3 enlaces es el valor exactamente muy parecido. Por lo tanto, si yo uso un tiempo, que sería este, y dividir uno por el J protón-carbono, que sería aproximadamente, supongamos que voy a usar 20 Hz, voy a observar simultáneamente correlación a 2 y 3 enlaces porque esos procesos de relajación están ocurriendo prácticamente al mismo tiempo. Entonces, experimentalmente, no hay forma de discriminar un acoplamiento a 2 y a 3 enlaces, porque básicamente ellos decaen esencialmente al mismo tiempo. Entonces, independiente de eso, se encuentra información muy importante porque permite observar, en el caso particular del experimento con carbono 13, correlaciones, por ejemplo, entre protones y carbono que están a 2 y carbono a 3 enlaces. Obviamente, esta correlación también ocurre en el sentido contrario, es decir, este protón correlaciona a 1, 2 y 3 con este carbono y su protón, o sea, el del último carbono, va a correlacionar también a 3 enlaces con el carbono. Por lo tanto, tengo una correlación cruzada que se observa. Lo mismo para el 2. Pero lo interesante dentro de esto, digamos, es que se pueden observar en algunos casos carbonos cuaternarios que no tienen protones. Por ejemplo, este que está acá, este es un carbono cuaternario, no tiene protones. Y siempre va a ser observado por un protón a 2 enlaces, por 2 protones, lo va a observar, y eventualmente un, 2, 3 también por ese protón. Por lo tanto, en el caso del HSQC, yo no observo carbonos cuaternarios, pero en el caso del HMBC sí voy a observar los carbonos cuaternarios. Lo que significa que me entrega una información adicional con respecto al experimento anteriores y me permite unir fragmentos. Dentro de eso, el otro que vimos también en el laboratorio es una correlación que yo les dije, hagamos un HMBC nitrógeno 15. ¿Qué esperamos observar? Obviamente, correlaciones entre nitrógeno y protones. Y la pregunta que me hicieron, ¿por qué no medimos el espectro de nitrógeno 15? Porque obviamente tiene una constante giromagnética muy pequeña, una abundancia natural muy baja, demoraríamos mucho en obtenerlo. Como la mayoría de las moléculas tienen muy poco nitrógeno, entonces uno hace un experimento 2D, HMBC, y no tiene que medir nitrógeno. ¿Por qué le interesa ver la correlación y no conocer exactamente el desplazamiento? ¿Mm? Aunque hay rangos bastante amplios que son conocidos. Eso en términos generales de lo que observo, y antes de mirar el experimento, recordar, ¿cierto?, que lo que yo estoy haciendo acá es 2 experimentos distintos cuyo registro se hace a partir de canales diferentes. El HMBC que nosotros usamos está definido para una sonda inversa y se mide desde el protón. El experimento COLO, que ya no se usa en ningún equipo porque es mucho más largo, está definido a partir, obviamente, del canal del carbono 3. Después, en el laboratorio, cuando veamos nuevamente el resto de los experimentos que nos faltan, vamos a conversar un poquito más sobre los detalles de la sonda
y que en general comentarles que nosotros volvimos a tener ahora una sonda directa, pero seguimos haciendo experimentos inversos porque independiente que la sonda sea directa, la sensibilidad de la nueva electrónica del equipo, cuando lo mejoramos, es mucho mejor. Entonces nos permite obtener experimentos diseñados para sonda inversa en una sonda directa con mucha eficiencia. Eh, ¿Qué vemos? Bueno, esto acá es una presentación muy similar a la presentación que tiene el HSQC y el HMQC. Es decir, la primera mirada que nosotros tenemos es que tenemos un experimento cuadrado, 2D, con el eje horizontal, con un canal de protones, y en el eje vertical la frecuencia relacionada al carbono 13. ¿Cuál es lo distinto? Lo distinto es que si nosotros observamos acá, tenemos en este experimento eh, una cantidad de correlaciones mucho mayores que en el anterior. Yo solamente me voy a referir a aquel que habíamos identificado para el protón y el carbono 4. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tomar acá el protón 4 y vamos a tomar el carbono 4. Esto fue lo que nosotros observamos en el HSQC. Eh, si miramos nosotros si miramos nosotros, ¿cierto? En el experimento actual, lo que nosotros estamos observando es que en la zona donde correspondía observar el HSQC, lo que yo encuentro ahora es una señal desdoblada, que se conoce, bueno, un doblete en el fondo, que corresponde, ¿cierto?, a la medición de J1 enlace que se obtiene por el HSQC. Bueno, como dato, ¿por qué lo observo? Primero, porque en este experimento yo estoy observando con tantos acoplamientos menores, del orden de 20, 25, y en el HSQC de 145. Por lo tanto, independiente del diagrama de pulsos que yo utilice, que es el que tengo acá, ¿cierto? Inevitablemente puedo observar correlaciones para un enlace, que para efecto de este experimento nosotros la vamos a interpretar, por cierto, como artefactos. En términos simples, ¿cierto? Significa que yo estas correlaciones no me interesan y las puedo obviar o eliminar como si fueran artefactos. ¿Por qué? Porque claramente yo ya las conozco, las vi con HSQC. Entonces, lo segundo es que no siempre se observan. Si nosotros vemos, por ejemplo, la señal del 22 y nos proyectamos, no veo estas correlaciones que normalmente uno la identifica porque si uno proyecta hacia el eje del protón, uno llega, bueno, ahí me quedó un poquitito chueco, voy a tratar de hacerlo mejor. Bueno, si uno la proyecta directamente, estas señales, ¿qué es lo que encuentra? Que en el eje del protón, yo obviamente no observo correlaciones importantes, ¿cierto? Salvo que, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando yo amplío el protón, veo las señales satélite o los acoplamientos a un enlace. Bueno, eso es lo que estoy viendo en el espectro HMBC. De cualquier manera, este es un dato que no tiene importancia para la identificación del espectro. Primero, porque el experimento está diseñado para tratar de no observar estas correlaciones que aparecen siempre más débiles o sencillamente no se observan. Pero si las llegan a observar hay que desechar. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, tomemos ahora la señal 4 que está acá y podemos mirarla desde el eje del protón o del eje del carbón. Eh, por comodidad la vamos a ver desde el eje del protón porque se ve un poco más limpio. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Voy a seleccionar acá una línea para observar esto. ¿Cierto? Descartado esa, entonces yo observo para ese protón 4, 1, 2, al menos 3 correlaciones. Si yo me vuelvo, ¿cierto? Al protón 4, yo diría decir que tengo un protón acá, y si yo cuento enlaces, digo, ¿qué puedo observar a 2 y 3 enlaces? Puedo observar a 2 enlaces la correlación protón con carbono 3, puedo
encontrar la correlación, que sería protón con el carbono cuaternario 5, que sería 2, y 1, 2, 3, y eventualmente también observar la correlación del protón 4 con el carbono 6, y eventualmente también la correlación entre el protón 4, que sería 1, 2, 3, con el carbono 2. Eso mirando desde el protón. Claramente, si yo miro desde el carbono, cambia la mirada, pero eso se lo voy a mostrar después porque creo que esto es lo más complejo. Entonces, mi sugerencia es que ustedes hagan la interpretación siendo también muy ordenados y muy, yo diría, siguiendo un protocolo al principio estricto. Voy a mirar el protón 4 y no me salgo del protón 4. Entonces yo espero al menos 4 correlaciones. Estoy viendo 3. Como yo conozco la molécula que debería haber, la correlación de protón 4, por ejemplo, con el 3, entonces busco el 3 y me dice que para aquí el 3 y el 6 más o menos juntos, aquí, en esta zona, pero ahí hay una correlación. Debería haber una correlación con el 2. Miro el 2, busco ahí, dice que está el 2, ahí entonces tengo otra correlación. Entonces ya he visto las correlaciones para el 3, el 2 y la correlación con el 5. Aquí observo la correlación con el 5, que está aquí, y dice que debo encontrar la correlación con el 6. Y yo busco el 6, pero resulta que el 6 y el 3 están muy cercanos. Entonces es posible que las correlaciones aquí aparezcan sobremontadas. De cualquier manera, y esto es lo importante, tal como comenté para espectros protónicos, en RMN uno puede observar menos que lo esperado porque hay salopamiento de señales, colapsos, quedan sobremontadas o porque las constantes son muy pequeñas y no alcanzan a ser observadas. Pueden ocurrir todos esos fenómenos experimentales, entonces puedo ver menos señales. Entonces, en términos muy generales, en RMN uno dice, puedo ver menos que lo esperado, pero nunca más. Es decir, si ustedes esperan 4 correlaciones, no pueden ver 5, porque si ven 5, significa que su interpretación es incorrecta. Entonces hay que estar muy afín a lo que muestra el espectro. Identificado eso, vamos a cambiarnos ahora y tratemos de mirar desde el otro eje, ¿cierto? Voy a cambiarme incluso ahora con usar este otro color. Entonces, como a mí me interesó el protón 4, entonces miremos ahora desde el carbono 4. ¿Y qué encuentro, cierto? Lo mismo que ya no tiene sentido, que habíamos comentado que esto era la correlación HCQC. Y si veo desde el carbono 4, ¿qué observo? El carbono 4 solo puede observar protones, ¿cierto? Lo tengo acá. El 4 debería observar al protón 3, que está aquí. Y también debería observar, sería A1, A2 al protón 3 y A1, A1, 2, 3 al protón 2, que debería estar acá. No alcanza a llegar al protón 1 porque sería 1, 2, 3, 4. Entonces solo ve 2 correlaciones. Solo puede ver al protón 3 y al protón 2, porque en la posición 5 y 6 no hay protones. Por eso que las correlaciones observadas acá son la esperada, es decir, carbono 4, que es el que tengo acá, observa a protón 3, que lo tengo acá, y observa a protón 2, que lo tengo acá. Y eso lo hacemos con todo el resto. ¿Dudas con este que es el experimento más complejo? Nada, todo ok. Si es así, entonces, bueno, parte de lo que tienen que trabajar. Este experimento deben analizarlo posteriormente, es decir, es la etapa B del trabajo que vamos a revisar, porque ustedes solo completan hasta la tabla en una primera instancia, que es la que nosotros queremos revisar. Entonces, otro ejemplo de HMBC con equipos obviamente anteriores y se ve que no, las señales están bastante solapadas entre sí. Y el otro experimento que vimos también, que es un ejemplo del mismo, corresponde también a un HMBC. Pero este HMBC que tenemos acá es un HMBC con nitrógeno. Protón con nitrógeno 15. En esta molécula nosotros vemos 1,
y acá está el otro nitrógeno. Si observamos, las correlaciones siguen siendo a 2 y 3, ¿cierto? J, nitrógeno, protón. Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que vaya a observar acá corresponde solo a esas correlaciones. Luego, el canal o el eje de frecuencias verticales, ahora, por cierto, corresponde a nitrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo tengo dos nitrógenos en la molécula, debería encontrar dos señales de nitrógeno. Como les comenté, nunca se midió el espectro de nitrógeno, por lo tanto, uno puede leer directamente la frecuencia aproximada en el eje vertical. Sin embargo, como el protón está hecho, sí lo puedo observar. Entonces, veamos. Si yo tengo el nitrógeno 9, que debería ser este que está acá abajo, entre el 8, 4, entre el 8 y el 5, digamos por acá, este es el número 9. Este debería ver muy pocos protones, porque a dos enlaces ve al protón 8, a 1, 2, 3 ve al protón 13, y 1, 2, y no logra ver otro más, porque para el 16 hay 4, para el 14 hay 4, para el 17 también hay 4 enlaces, entonces no se observa. Entonces, al igual que en el caso anterior, las correlaciones protón-hidrógeno para HMBC son también similares entre sí y se observan simultáneamente. ¿Qué observo entonces? Finalmente, el nitrógeno 9 mirando al protón 8 y el nitrógeno 9 mirando al protón 13. ¿Mm? Y acá, si nosotros observamos, mm, debería estar 9, 13, esto es 18B. Mm, Entonces, espéreme un poquitito. Me parece que esto quedó cambiado acá. El 9 y el 19 al revés. No, este B más es correcto. Entonces, el 9 protón y el 13. ¿Mm? No observo el protón 13 anotado arriba. Qué raro. Acá está el 13 y con eso. Y el protón 8. Ya. Me observa bien el protón 8, pero acá está mirándome el protón 11, 13. Ya. Me está observando al protón. En realidad no observó, faltaba una correlación, es esta. 1, 2, 3. Está observando al protón 11. Mm. Está observando a que más o menos está, acá está el 11. Mm. Ya. El protón 13 que aparece acá, eso no se observa, pero bueno, como comenté, no se observa necesariamente todos. En cambio, la correlación que sería para el 19, bueno, ve al 18, ve al 20, que sería 1, 2, puede ver al 16, 1, 2 al 16, ve 1, 2, 3, también ve al 17, tiene muchas correlaciones, ve al 1, 2, 3, también ve a los protones 15, y entonces si usted observa, todas esas correlaciones apuntan a la posición relativa del nitrógeno que está en la posición 19. Estos son los dos HMS que ustedes también tienen en la tarea. ¿Dudas? ¿Consultas? No, disculpe, no, no me quedó claro porque no se veía el hidrógeno 13. Ya, lo que comenté antes. Esta correlación, digamos, no se observa porque uno la cuenta. A ver, veamos. Hay una diferencia entre lo que uno interpreta y lo que realmente hace el experimento. En términos simples, uno lo define como correlaciones de largo alcance o enlace. Y uno dice, debería observar correlaciones a dosis a 3, como en el caso anterior, ¿cierto? Sería la correlación con el 13 que habíamos conversado, que es esa que no observa. Porque está, obviamente, a
debería verse porque está a 3 enlaces. Ahora, ¿qué hace que no la observemos? Porque en realidad, ¿cierto? Lo que observamos es la probabilidad de que un núcleo en particular, el nitrógeno, relaje o pierda energía hacia núcleos vecinos. Entonces, en algunos casos, la relajación hacia algunos núcleos ocurre, no está muy favorecida, ¿correcto? O ocurre muy poco o sus tiempos de relajación son muy largos, porque no está favorecida y las constantes de acoplamiento son muy chicas. Al revés. Si la constante de acoplamiento es muy pequeña, significa en el fondo que el acoplamiento no es bueno y requiere tiempo muy largo para observar. Como el experimento HMBC está acotado a tiempo que permiten ver un rango de acoplamiento a dos entre enlace normal, si salgo de ese rango de tiempo, ya no voy a observar constantes de acoplamiento más pequeñas. Entonces, lo más probable es que el carbono 13 no se observe porque el nitrógeno no acopla bien con el protón del carbono 13 o con el protón 13. ¿Ok? Sencillamente, o su constante de acoplamiento es muy chica o sencillamente no hay una probabilidad real de que esa relajación esté ocurriendo. ¿Mm? ¿Ok? No sé si te queda claro la No, ahí me quedó más claro, explicación. sí. Ujú, Perfecto, sí. eso es, y siempre va a ocurrir así. Como yo sé que ya vamos a la interpretación, uno se olvida de eso, pero recuerden, ¿cierto? Que, nosotros codificamos todo el espectro por pulso y tiempo. Y los pulsos son para provocar cierta perturbación en el sistema y hacer que el sistema relaje. Y cuando el sistema relaje, nosotros esperamos observar su mecanismo de relajación. Y el mecanismo que observamos es el T2, que es el que nos informa de las constantes de acoplamiento. Por lo tanto, ¿cierto? Como la constante de acoplamiento está en Hertz, en términos simples, el acoplamiento la posibilidad del acoplamiento va a ser dependiente del tiempo. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cierto? Entonces lo que uno, si constantes más grandes las puede observar en tiempos más pequeños. Entonces lo que hacemos al codificar pulso y tiempo es cortar los espacios que hay entre pulso o medir la feed a un tiempo acotado de tal manera que no sigan ocurriendo acoplamientos que sean de más larga distancia. ¿Ok? Y por eso yo codifico de esa manera. Entonces, al momento de interpretar uno simplifica, no dice que voy a ver en un HMBC las correlaciones carbono-protón que sean de aproximadamente 25. ¿Cierto? Lo que uno dice, voy a observar correlaciones a 2 y 3 enlaces, porque en el fondo se sabe que esas correlaciones a 2 y 3 enlaces acoplan con J de aproximadamente 25. Entonces, ahí está un poco el juego. Recuerda también que en el remedio pasa mucho eso. Cuando uno habla de un equipo de 400 MHz, está pensando que es un equipo de frecuencia para protones, pero en realidad es de equipo de 9,4 Tesla el que nosotros tenemos. Entonces, hay una costumbre de nombrar la información en RMN a partir del efecto que produce, más que el aspecto físico o teórico que está detrás. ¿Mm? Entonces, para interpretar uno habla J2 y 3 como si fueran enlaces, pero en realidad lo que mide son tiempos de relajación y la probabilidad de que ese acoplamiento ocurra. ¿Mm? ¿Te queda más claro, Fernando? No, ahí sí, profe. Sí. Perfecto, Sí, pero esas son las... a mí también, profe. Ya, perfecto. Esas son las cosas que tienen que consultar porque, bueno, uno lo repite tantas veces que realmente no sabe cuáles son las dudas que pueden haber. Este experimento quizás permita entender un poco lo que le estoy comentando. ¿Por qué es el NOE? Yo les hablé del NOE en algún momento, ¿cierto? El NOE tiene una ventaja y desventaja, que es uno de los experimentos, yo diría, peor interpretados o peor analizados para la mayoría de la gente que trabaja en química o en... Sí, quienes lo manejan muy bien son la gente que trabaja con proteínas, porque manejar bien el NOE les permite describir una estructura terciaria cuaternaria de una proteína. Tampoco es que lo hagan como nosotros estamos haciendo esto, sino que habitualmente como las correlaciones que se pueden observar en una proteína son muchas, se requieren primero dos condiciones básicas. La primera es tener un imán que tiene que ser bastante más intenso que el nuestro, 700 al menos, para poder discriminar las señales protónicas que van a ser muy parecidas. ¿Esto por qué? Porque en general, ¿cierto? Si uno ve un aminoácido, los desplazamientos químicos de un protón específico de un aminoácido no va a ser igual al mismo aminoácido, pero ubicado en otra secuencia de aminoácidos. Entonces, como el aminoácido queda en la cadena y como ve a otro aminoácido en el espacio, va a ser su desplazamiento. Eso significa que independiente que
sea el mismo protón, van a verse distintos, pero muy cercanos. Entonces necesito discriminarlos mejor y para eso son los campos magnéticos. Y lo segundo es que las señales son tantas que en general la interpretación lo hacen digamos, la gente que trabaja en bioquímica o en proteínas de una manera simple. ¿Por qué? Porque se conoce la cantidad de aminoácidos que participan, se conoce el espectro de ellos, entonces lo que se hace es un programa en el cual dice, mira, si yo ingreso toda esta aminoácidos que tienen toda esta cantidad de señales, quiero ver cómo interfieren si yo las tengo ubicadas en determinadas posiciones, posiciones específicas o en secuencia específica. Entonces, el experimento Novel lo interpretan a partir, ¿cierto?, de discriminar las señales para saber cuáles son los protones en particular. Y junto con eso, después observan esto que yo estoy mostrando acá, que es una correlación a través del espacio, que tiene dos requisitos, ya se los comenté. Primero, que la distancia, gente dice que hasta 6 Armstrong, la mayoría acepta hasta 5 Armstrong, que puede ocurrir un efecto que se conoce como efecto nuclear Overhouse. ¿Qué es? Y aquí tenemos varias explicaciones para ella. En términos simples, si ustedes lo encuentran, se habla de polarización, es decir, que básicamente la polarización de la nube electrónica de los núcleos de protones, cuando están muy cerca, entre comillas, se topan. Al momento de esa polarización permite que haya transferencia de energía o de magnetización. En el fondo, permite que los núcleos que están separados en el espacio de menos de 5 Armstrong, pero sin un enlace covalente formal, sí puedan transferirse energía. Esto se conoce como efecto Noe y eso yo lo puedo encontrar porque si hay una relajación, significa que hay un tau que yo puedo determinar en el experimento. Recuerden ustedes que un Noe tenía 3 pulsos de 90 antes de la FID y aquí hay un tau, ¿cierto? En este último, que es lo que me permite observar ese acoplamiento. ¿Mm? Es cuánto tiempo yo le voy a permitir para observarlo y cuánto tiempo me permite discriminarlo del COSI. Entonces, se codifica de esa manera. Y esto es una explicación, yo diría, más cotidiana para que no sea tan, digamos, teórica en ese ejemplo. Yo lo imaginaría de esta manera. Imagínense que ustedes, ¿cierto?, viven en 2 edificios cercanos, que están claramente un edificio del otro, digamos, no a más de 20 metros, ¿correcto? Pero que viven ustedes 2 protones en el piso 20 de cada uno, 2 personas, cada uno en un edificio distinto. Si quieren ir de un lugar a otro, tienen que bajar los 20 pisos, caminar por el piso y subir al otro. Eso sería como una correlación a través de los enlaces, porque están las conexiones, las escaleras correspondientes, que serían los enlaces. Pero, por ejemplo, uno pensaría que si yo tengo dos departamentos a los 20 pisos que están separados por 20 metros, claramente es cierto, uno dice no hay posibilidad de saltar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, uno imaginaría pongo un puente, ¿cierto? Pero un puente sería un enlace, entonces no me sirve para el ejemplo. Entonces uno podría decir, mira, lo que pasa es que estos medios no están, los edificios no son tan quietos y se están moviendo. Entonces uno dice, bueno, imagino que tengo un movimiento como un temblor y de repente los edificios oscilan. Y en algún momento van a estar tan cerca como a 2 metros, y en ese momento yo puedo saltar de un edificio a otro. ¿Ok? Ese es el efecto nuclear Overhouse. ¿Correcto? Significa como que simultáneamente en un momento específico se produce una suerte de superposición de funciones de onda y una suerte de enlace que dura un tiempo X y que permite la transferencia de energía. Esa es la mirada que yo tengo. Como les digo, los libros lo van a describir como un efecto de polarizaciones de enlace, pero son explicaciones para un fenómeno que sí ocurre. Es decir, si yo estoy viendo Noé, es porque claramente estos dos núcleos que están separados a través del espacio y que no tienen enlace, sí relajan uno respecto de otro. Por lo tanto, este es lo que se conoce como una relajación a través del espacio. ¿Dudas con esto? Este Noé, ¿cierto? Se observa en una matriz similar a la del protón, o sea, un espectro 2D con los dos ejes de frecuencia de protones, con una diagonal parecida, obviamente, a la que uno obtiene para el experimento de COSI.
y con señales obviamente diagonales entre ellas, ¿cierto? Que me muestran los tipos de nodo que yo puedo observar, digamos. Básicamente, por ejemplo, ese con esa señal acá para formar ahí el cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto? Las señales yo las puedo observar mirando el eje superior, como aprendimos con el COSI, sobre la diagonal o por debajo de la diagonal. La ampliación muestra acá todas las correlaciones posibles. Si ustedes las siguen, ¿cierto? Van a observar qué correlaciones son posibles acá. En términos simples, veamos, voy a borrar un poquito acá para buscar una señal que esté más limpia. Por ejemplo, observamos acá esta, que es muy evidente, ¿cierto? Pero si yo tomo el protón, creo que es el 1, si lo tomo acá, el 1, ¿cierto? Yo me estoy acá en el 1 va a ver al número 2, pero obviamente no tiene mucho sentido porque eh, claramente, ¿cierto? Lo que tengo acá es que son vecinos, esos cosas. Pero es más interesante ver si es capaz de observar al HA y al HB, por ejemplo, que están obviamente a varios enlaces y diferencias, pero que espacialmente podrían estar cerca. Entonces lo que uno dice, mira, encuentro dos correlaciones, encontré esta y encontré esta otra. Si encuentro esta, la proyecto y esta me debería dar más o menos ahí está, me da el 17. Por lo tanto, está viendo al 17 la ve perfectamente. Y acá hay otra, pero no sé cuál es esta. Está viendo también al 8. Aunque se ve muy lejano, si uno imagina que esta molécula está torsionada, esto que se ve muy lejos aparentemente está acá, dice que estaría muy cercano, porque si no es el 8, ya no sería otro más cerca. Y eso es un efecto del NOE. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo tomo esto y me hago un modelo, digo, ok, esta distancia no puede ser más de 6 electrones, entonces resulta que la molécula va a estar torsionada y este protón se va a acercar mucho al sistema aromático. Entonces, el NOE me entrega información primero sobre interacciones que ocurren eh, dentro de la molécula que no están asociados a cercanías del enlace, sino que es un efecto nuclear Overhausen y es una información estructural interesante porque me habla de la conformación molecular o, en el caso de las proteínas, me habla de interacciones de puente de hidrógeno entre fragmentos lejanos. O, que también es más interesante para los químicos, me podría dar información de sistemas de inclusión, por ejemplo, que es lo común, que se usa a veces en transporte de droga, en meter una molécula dentro de otra o englobarla sin que haya enlaces covalentes. Normalmente se conoce como sistema de inclusión Host-West, eh, eh, y estos se pueden interpretar o analizar mirando todos los efectos NOE. Por lo tanto, más que un experimento que nos sirva, a pesar que nosotros lo hicimos, porque lo interesante que es, en estas moléculas pequeñas que estamos viendo hasta ahora, no es muy trascendente la información que pueda entregar, pero sí está incluido dentro de ese experimento que hicimos como una forma de conocerlo. ¿Dudas? Perfecto. Sí. Por pura curiosidad, también se pueden ver así como interacciones, no sé, nitrógeno-nitrógeno, de casualidad, por este tipo de experimentos. Eh, sí, pero tienes que hacer un experimento no de nitrógeno-nitrógeno. El problema, yo nunca lo he hecho en realidad, pero debería hacerse porque como se miden por un solo canal, por el mismo canal del nitrógeno, basta seleccionar ese núcleo. Recuerda que el COSI y el protón son por un mismo canal porque son el mismo núcleo. El punto Ujú. es que habría que ajustar el experimento COSI para un COSI nitrógeno-nitrógeno, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres ver un núcleo que no es periférico, ¿cierto? Como el protón. Lo que puede ocurrir ahí es que sencillamente no veas nada porque el núcleo de nitrógeno puede estar protegido como, por ejemplo, un carbón cualquiera. Observemos el 17. La posibilidad de que un carbón vea Noe, por ejemplo, al carbono 1 es poco probable porque entre ellos hay protones. Entonces los que se van a observar son los protones y no los carbonos. Aunque en teoría debería observarse. Si tienes un nitrógeno como este, quizá, que estamos viendo acá, que tiene obviamente siempre la posibilidad, y este puede formar un puente de hidrógeno, no sé, con un protón de otra molécula. Quizás lo que tú puedas ver acá sería un Noe protón nitrógeno.
más que nitrógeno-nitrógeno, ¿ok? Claro. Tendrías que tener otro nitrógeno por acá a una distancia comprimida y también podrías verlo. En general, todos estos experimentos que tú nombras son experimentos, yo llamaría especiales, de búsqueda especiales. La pregunta es, ¿se pueden hacer? Bueno, sí, en RMN se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuál es el riesgo? Que no obtengan los resultados que yo encuentro por lo que yo estaba comentando hasta ahora. Porque siendo algo probable, finalmente va a ocurrir siempre y cuando ocurra el fenómeno. Y en el caso del NOE es todavía más complejo. ¿Por qué? Porque el NOE siempre es una información positiva. Eso significa que yo puedo tener dos núcleos más cercanos que 5 Antron y ellos no van a tener efecto nuclear overhouse, es decir, definitivamente no se produce esta polarización necesaria para que se produzca el acoplamiento, digamos, espacial entre esos núcleos. Entonces, yo en un NOE solo puedo concluir cuando veo NOE. Es decir, si yo veo NOE, puedo decir, estos núcleos están cerquita en el espacio a menos de 5 antros o a menos de 6. Pero si yo no veo NOE, no puedo decir, esto es importante, ¿cierto?, que esos dos núcleos están a más de 6 antros. Eso es un error conceptual porque el hecho de que no vea NOE no significa que los núcleos no estén cerca. Solo significa que no generaron efecto nuclear overhouse. De otra manera, que sus orbitales no polarizaron lo suficiente para que se produzca la transferencia de energía. ¿Mm? Eso es, Ujú. pero son siempre experimentos interesantes, Fernando, y al final del día uno siempre puede al RMN pedirle cosas un poquito especiales, hay que estudiarlo, pensarlo, ver si alguien hizo algo y buscar las condiciones. ¿Ok? Pero como te Perfecto. digo, en general puede ocurrir que uno lo intente y no funcione porque siempre es un riesgo. Pero la posibilidad, la versatilidad del RMN es muy alta, más que yo lo que le he contado en el curso, digamos. Ujú. Mm. Perfecto, Olfa, no, muchas gracias. Sí, era por curiosidad, ¿no? Está bien, todo es que las curiosidades son lo que hacen interesante al RMN. Mientras más Eso. curiosidad, mejor para el RMN. Ujú. Ujú. Ahora, vamos a ver algo que conversamos en algún momento que tiene que ver con experimentos selectivos, que yo les comenté que había pulsos selectivos en algún momento que se utilizaban esencialmente como para discriminar algunas señales eh, específicas y de alguna manera dejar de ver toda la molécula y solo ver experimentos especiales. Dentro de eso, yo le hablé de experimentos selectivos para eliminar señales y ver correlaciones específicas antes de entrar a identificar experimentos como el TEP, en el cual uno, digamos, hacía un experimento de tal manera de no observar las señales de los carbonos cuaternarios. Bueno, este experimento, el mismo que tenemos, esto se conoce como un NOESI selectivo, un NOESI selectivo. Como ya vimos NOESI, entramos directamente a esto. ¿Qué gracia tiene? Bueno, la gracia que tiene es que este experimento es un experimento 1D y no 2D, como el NOESI que vimos, y que se va a medir igual que el NOESI clásico, también solamente para el canal de protones, y se escoge. Y en este experimento, el que se usa habitualmente, solo tiene un pulso pi medio, que es P1, pero tiene esto, que lo vamos a ver un poquito a continuación, que es un gradiente. Y este gradiente lo que hace es un canal adicional, acá aparece donde mismo, digamos, pero lo que hace es una técnica que permite unir varios pulsos, o sea, como una técnica experimental adicional que requiere un, que los instrumentos tengan asociado, digamos, un accesorio específico para hacer gradientes, pero que permite hacer estos experimentos. Más allá de la parte teórica, que la vamos a mirar también en el equipo después, lo que se hace es identificar algunas cosas. Por ejemplo, el experimento que está en la parte inferior es el experimento de protones de una zona que está entre 1 y 4,5. Por lo tanto, está fuera toda la zona aromática y posiblemente queden todas las señales más complejas de estos ciclos de la molécula. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, el primer experimento lo que se está haciendo es un NOE selectivo para el protón 16, ¿correcto? Si yo me observo, tengo acá el 16. Entonces la pregunta es, si yo pulso el 16, debería observar solo las señales que están cerca en el espacio del protón 16.
Entonces, si yo hago esto, observo que tengo al 16 y las señales importantes son la 15, la 17 y la 15. Entonces yo me voy al protón 16 que está acá y observo qué estoy viendo realmente, ¿cierto? Como cercano. ¿Mm? Estoy viendo la 15, que es esta, o sea, está viendo a ambos protones. O sea, el protón 16 ve a través del espacio que son 1, 2, 3 al 15, ¿cierto? A y B. Ahora, ¿tiene gracia esto? No. ¿Por qué razón? Porque esto lo veo por un COSI. Por lo tanto, estas dos, si bien son intensas, no son interesantes porque corresponden a acoplamiento que yo puedo ver por COSI. 1, 2, 3. ¿Cuál otra es interesante? La 17. Vamos a ver a la 17 y digo 1, 2, 3, 4. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 enlaces. Y si hay 4 enlaces, eso no lo veo por COSI, porque está limitado a 3. Entonces, esta correlación que veo acá, este es un NOE de interés. Significa que la molécula está torsionada de tal manera que el protón 16 observa a los protones 17 sin ningún problema. Y después tengo unas correlaciones chiquititas que veo la 20 y uno ve la 20. Observe la 20 por acá, estamos viendo la 20B y, y un poquitito la 20A. Entonces, estas 20 que está acá son estas. Si uno las mira, parecen lejanas al 16, pero claramente al torsionar la molécula, estas deberían quedar cercanas y estoy viendo selectivamente esos números. Bueno, eso lo puede hacer por separado. ¿Qué hago? De alguna manera simplifico la matriz molecular con el experimento no es selectivo para ver solamente aquello que de alguna manera tiene relación con el protón 16. Lo mismo puede hacer si pulso el protón 15. Correcto, que ahora nuevamente vuelvo a ver la correlación con el 16. Si quiero seguir interpretando, pulso el 20, por ejemplo, y el 20 que está por acá, debería volver a ver las correlaciones que tuve también con los protones anteriores y el 15A. ¿Mm? Por lo tanto, con esto yo voy de alguna manera viendo solamente selectivamente las señales que me interesan y si ustedes comparan todos los experimentos selectivos, que son los 4 superiores, observan que la matriz de señales es bastante más simplificada, pero además me entrega información selectiva. Por eso ese es el nombre del experimento. ¿Dudas? Ujú. ¿Dudas o no dudas? Ok. Sí se entendió, profe. Perfecto. Ujú. Entonces, bueno, acá el COSI ya lo habíamos visto, así que no vamos a insistir con ello, que son ejemplos para ir mirando. Después tengo el COSI selectivo, que es más simple que el NOESI, porque acá el COSI solo ve a 3 enlaces. Por ejemplo, acá pre- presionando las señales, lo que se observa, 1, 2, correcto. Eh, el TOXI, que ya lo habíamos visto, que es un 2D clásico para ver todas las correlaciones, ¿cierto? Se ven también mucho más complejo que el COSI y el NOESI. Y esto es interesante. El TOXI selectivo sí es interesante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, yo tengo una molécula que tiene una ruptura, digamos, de secuencia de spin entre dos fragmentos moleculares muy clásicos, ¿cierto? Entonces, si yo tomo el espectro protónico completo, veo una superposición de los dos fragmentos de este disacárido, o algo parecido, un sacárido sustituido, ¿cierto? Entonces quiero ver, entonces, ¿cierto? Yo voy a partir por un NH cualquiera. Acá se partió por este NH y se ve todos aquellos que tienen toxi y se encuentra que de esta manera los que tienen N2NH, bueno, no exactamente cuáles, pero me ve una secuencia solamente como la mitad de la molécula. Si yo parto por un NH, que sería, por ejemplo, este, o si parto por el segundo NH, vería la otra parte de la molécula por separado. Entonces, un toxi selectivo resulta más interesante que un toxi total, aunque el toxi total puedo tener toda la información simultáneamente. Pero es como si yo separara dos espectros, sencillamente al hacerlo selectivo. Si parto por NH, veo solo esta parte y con el otro NH veo solo la otra parte de la molécula. Eso es un toxi selectivo. No lo hicimos tampoco nosotros acá porque las moléculas no dan para ello, pero es posible hacerlo.
y para ir terminando, ¿cierto? Los experimentos que nosotros vimos son experimentos más complejos que nosotros no hemos visto. Por ejemplo, es un TOSI mezclado con un COSI que no vamos a entrar en discusión, porque en realidad hace relación para ver un protón COSI y después ver cómo es la secuencia, pero se puede hacer. Eh, el que nosotros hicimos en el laboratorio, es un HSQC editado, recuerden, y este es un experimento compuesto, que no lo conversamos mucho en ese momento. ¿Por qué? Porque las señales que da, por lo menos en el programa del equipo, da señales en negro y en azul. En el mestre se las va a dar en amarillo y en azul, creo. No, en rojo y en amarillo me da la impresión. ¿Mm? Bueno, ahí tienen que ver los colores que les da, porque como es un HSQC editado, en el fondo es un HSQC con un DEP. Entonces, las señales que pueden ser rojas o amarillas según el mestre, podrían corresponder a las señales que son CH2, que aparecen acá con fase negativa, como en el TEP en azul, y las señales positivas como CH y CH3. Y eso es un poco lo que ustedes, el experimento que hicimos. ¿Por qué hicimos eso? Porque es el que tenía mejor adecuado en el automático ese día, digamos, y el HSQC normal tenía algunos problemillas y además entra con información adicional. ¿Mm? Pero son experimentos compuestos. Este es un HSQC Toxi, que no nos vamos a detener, pero se puede hacer. ¿Mm? Un HSQC Noisy. ¿Mm? Cuando yo tengo mucho solvente, también puedo eliminar el solvente. Después vemos con detalle, me consultan de esto. También no vamos a entrar mucho en detalle ahora. Pero la verdad es que si tengo solvente muy intenso, en el caso de la gente que trabaja en proteína, necesita que esté en agua, entonces trabajan solamente con un 10% de agua adulterada. Tiene un 90% de agua. Esa señal normalmente es muy intensa. Entonces lo que hacen, presaturan el solvente con algunas técnicas. En el fondo es eliminar el solvente y pueden ver el espectro que está por debajo. Mm. Hay varios experimentos de presaturación. Nos quedaría algo de gradiente, que yo creo que por la hora ya no lo vamos a ver, ¿ok? Y quedaría pendiente un poco para la vuelta. ¿Dudas? Profesor, no me quedó claro a qué se refiere con saturación. Ya, saturación, desde el punto de vista experimental, por ejemplo, eh, es un término que se utiliza para, es como un pulso selectivo también, en el fondo. Digamos, yo identifico la zona donde aparece el agua que es muy intensa y hay muchos experimentos. Una de ellas, y se llama presaturación porque para identificar todo el experimento, una de ellas puede ser que yo aplique un pulso de desacoplamiento en toda esta zona y voy comiéndome la señal del solvente, ¿cierto? Selectivamente, y me van apareciendo las señales de la molécula que está bajo ese solvente. Ese es el que menos se usa. Lo otro que se usa es un gradiente de campo, que sería eh, hacer, ¿cierto? Que cuando hagamos gradiente les va a quedar más claro, pero en el fondo hacer que la señal en la secuencia de experimentos que estoy haciendo quede por fuera. Para explicarlo de manera simple, recuerden ustedes que algunos experimentos yo los puedo eliminar porque estoy pasando justo por cero cuando recojo la señal. Bueno, un poco la presaturación consiste en eso, encontrar la secuencia de pulso y las pulsaciones precisas para que el solvente no se vea cuando recojo el experimento. Como el solvente suele ser mucho, un 90%, generalmente siempre va a quedar un residuo de esa señal. Entonces hay varias secuencias de pulso que eliminan el solvente y suele conocerse como presaturación todos los experimentos que están asociados con eso. Hay 3 o 4 que se miden de manera distinta. Ya, ya, ya No lo comprendí vamos a mejor. usar, pero si en algún momento, ¿cierto? Necesitan por cualquier cosa, pueden ir a leer un poquito y buscar qué es lo que hay que hacer. Hay muchos experimentos por ahí de esa presaturación o hacen las consultas pertinentes, ¿ok? Ok. Eh, entonces, Ya.